Y Isaías, quiero que usted vea conmigo el libro de Isaías, el capítulo 49, el verso 2 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Señor, quiero pedirte la gracia que necesito para predicar. Yo necesito una gracia especial. Dame una gracia mayor. Sí, Señor, la necesito. Porque cuando tú les das gracia a un predicador, la gente lo escucha con atención. Por sencillo que sea, cuando está la gracia, la gente, Señor, se prende de esa palabra. La escucha atento, le agrada escuchar. Por eso dame gracia. Pero no solamente para ser, Señor, un predicador, sino hacedor de tu palabra. Y los que escuchan no solamente oidores, sino hacedores. Bendíceme predicando y enseñando. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Bien, el profeta Isaías está hablando del siervo sufriente de Jehová, o sea, se está refiriendo a Cristo, que fue llamado, ¿cierto?, desde las entrañas del vientre. Ahí Dios tuvo memoria, le llamó el siervo sufriente de Jehová. También esta profecía se refiere a Jacob, a Israel. De alguna manera tiene un doble cumplimiento en la vida de Israel, que también es presentado como el siervo de Jehová. En Isaías hay tres veces donde habla del siervo de Dios. En una se refiere a David y lo muestra como el siervo ungido. En otra se refiere a Israel y en otra se refiere a Cristo. En este caso se refiere a Cristo. Y dice que puso mi boca como espada aguda. ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla de que la boca de Dios es como una espada aguda? Y estaba averiguando y dice que esta palabra literalmente significa espada de dos bocas. Es una palabra griega que tiene que ver con distomos. Dis tiene que ver con dos y tomos tiene que ver con hablar, con boca. Entonces, cuando la Biblia habla de una espada aguda, afilada, de dos filos, está hablando de dos bocas. También se refiere a una espada, literalmente, que también se le dice en el griego ronfaías. ¿Qué significa esto? Era una espada grande, pesada, que tenía dos filos. Y cuando usted lee la Sextuaginta, ¿cierto? O la de los 70, la versión del Antiguo Testamento en griego, usted se da cuenta que la espada que Dios colocó allá en el jardín del Edén, después que el hombre pecó, era una espada afilada, era una espada de dos filos. Entonces, es que estaba protegiendo ese lugar tan extraordinario como el jardín del Edén, ese lugar tan tremendo, tan hermoso, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Génesis en el 3 y el verso 24 dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí dicen los eruditos que habla de una espada grande y una espada grande y pesada que tenía dos filos en el original.
significa que no era cualquier espada, que de alguna manera está representando la palabra de Dios, que siempre en la Biblia representa, ¿cierto? La espada representa la palabra. También hay otra palabra donde aparece esta espada grande, y está en 1 de Samuel en el 17:51, que habla de la espada de Goliat, que era una espada de guerrero, una espada pesada y una espada de 2 filos. Es importante notar, porque de alguna manera la espada del Génesis es la espada del Dios guerrero, bendito Dios. Es la espada del Dios guerrero, del gigante, del universo. Cuando Jeremías dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, hay versiones que lo traducen y dice, pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Entonces, el guerrero poderoso tenía una espada pesada, una espada grande y una espada de doble filo. Entonces, cuando uno ve en esto, ¿cierto? En estos versículos bíblicos nos damos cuenta que ya la espada aparece desde el Génesis, aparece. ¿Ya? Ahora, cuando la Biblia dice la espada de 2 bocas, se dice que es un semitismo, ¿cierto? Aunque aparece en griego, esta Septuaginta que fue escrita en el siglo XV antes de Cristo, tiene que ver con una espada afilada, pero que de alguna manera representa la palabra del Señor. La palabra del Señor. También hay una historia allá en Jueces, capítulo 3, el verso 16. Estamos haciendo una introducción. Jueces, en el capítulo 3, verso 16, dice, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, ¿cierto? Un codo de largo son 45 centímetros, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. O sea, este hombre se hizo, fue el segundo juez de Israel, se hizo en otras palabras, un puñal, pero ya de ese porte está hablando de una espada, ¿cierto? Una espada. Entonces ahí hay referencias que aparecen como la espada de 2 filos. Ahora, yo me recuerdo, años atrás nos visitó un pastor y estábamos conversando un día y habló de la espada de 2 filos, y me dijo, ahí quiere decir 2 bocas. Él es un pastor de Nueva York, un chileno, y él estudiaba en los institutos de la Iglesia Bautista del Sur. Entonces tenía mucha profundidad, me gustaba escucharlo a mí porque aprendía mucho, pero hablaba cosas que me dejaban a veces colgado. ¿Por qué quiere decir 2 bocas? Le dije. Dijo, bueno, hay intérpretes que dicen que tiene que ver con el Antiguo Testamento, el logo o la palabra escrita, y también tiene que ver con la palabra rema, que es la palabra del Espíritu. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento serían las 2 bocas. Ahora, ¿por qué? Y me puse a averiguar por qué le dicen que la espada sale de la boca. Entonces, en la antigüedad los guerreros tenían unas espadas y el mango, ¿cierto? Por decir una palabra más entendible, el mango tenía el rostro, de un animal salvaje, y salía su lengua, pero la lengua o de su boca salía la espada. Entonces, era común para ellos, ¿cierto? La forma de cierta espada antigua, ¿cierto? Los mangos parecían cabeza de un animal,
¿cierto? Y de la boca salía la hoja de esa arma. Entonces, cuando se habla de una espada que sale de la boca, el pueblo judío lo entiende. Y por eso también, de alguna manera, al referirse a Cristo, dice, puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Y esa palabra, como una espada aguda, significa una espada afilada. Ahora, vamos a la Biblia. Y estaba viendo acá en Oseas capítulo 6, el versículo 5, cuando el Señor habla de sus profetas. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el 6:5, que haré por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Y está diciendo Dios que Él envió, ¿cierto?, a los profetas para cortar a los pecadores. Y Jehová lamenta el pecado de Efraín, ¿cierto? Y Él dice, por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca. O sea, la palabra es cortante. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreo? La palabra corta. Entonces, cuando se predica la palabra va cortando lo que nos daña, lo que nos hace mal. Y en este momento el Espíritu Santo me recuerda lo que dijo Jesús. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y ahí aparece la palabra córtala. Porque es mejor que entres manco con una mano al cielo y no con dos manos al infierno. Luego dice, y si tu pie derecho te es ocasión, sácalo, córtalo. Entonces, la palabra corta lo que nos impide entrar al reino de los cielos. La palabra es el elemento que corta. Y yo siento que en este momento la palabra está penetrando en vida, está penetrando en corazones y está cortando lo que a Dios no le agrada. Hay otra palabra que también me la trae el Señor y me arriesgo a decir que es el Espíritu Santo porque yo creo en eso, que cuando uno predica hay cosas que traemos preparadas y estudiadas, pero hay otras que nos recuerda el Espíritu Santo porque Él nos recordará todas las cosas. Y dice la Biblia que todo pámpano que no lleva fruto, Él lo va a cortar porque dice la palabra que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a cortar y lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y el elemento que va a cortar, sin duda, es la palabra. Pero mire cómo el Espíritu Santo me lo quizá a alguien le parecerá que estoy siendo demasiado espiritual, pero es lo que siento en mi corazón, me lo confirma. Vamos a leer Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. O sea, lo va a cortar. Todo pámpano que no lleva fruto, lo corta, ¿cierto? Es como el árbol que no lleva fruto, es cortado y echado al fuego. Entonces ahí está la palabra que lo corta. Y lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y luego dice, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ¿qué es lo que corta? Lo que nos sirve es la palabra. Es la palabra. Entonces, cuando la Biblia habla de una espada aguda, habla de una espada que es cortante. Y el profeta Oseas lo define y lo dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Con la palabra de mi boca los maté. Entonces, la palabra tiene el poder para cortar y para matar aquellas cosas que no nos edifican, que no nos dan vida. Alabado sea el Señor.
Y yo no sé cuánta gente hoy día está escuchando la palabra y cuántas veces la palabra tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo de tu alma. Cuando vemos Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 16, la revelación de Juan en la isla de Patmos, ahí hay algo extraordinario. En el capítulo 1, el verso 16, y dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti, en el capítulo 16, después vamos a ir a ese, está leyendo. El capítulo 1, verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Se da cuenta? Está hablando de Jesús. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué está diciendo el Señor? Acá, que de la boca del Señor sale la palabra, ¿cierto? Es una espada aguda, afilada, de 2 filos. Volvemos con lo mismo, de 2 filos. Ya, y en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 16, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué? Porque esta iglesia en Pérgamo había adoptado, ¿cierto?, la doctrina de los nicolaitas. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los primeros padres de la iglesia, pues, como Ignacio, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito, todos esos, cuando en sus comentarios hablan de los nicolaitas, dice que se refiere a personas que profesando ser cristianos vivían licenciosamente. Entonces, lo que en la iglesia de Éfeso eran obras, porque habla de las obras de los nicolaitas, ya se había hecho una doctrina. En Pérgamo se convirtió en una doctrina. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él va a pelear con la espada de su boca, ¿cierto? Y va a cortar a todos aquellos, si no se arrepienten. ¿Por qué? Porque están viviendo en forma licenciosa. O sea, retener la doctrina de los nicolaitas está hablando de vivir de una forma licenciosa. Oh, bendito Dios. Entonces, lo que hace que la gente cambie su manera mundana de vivir es predicarles la palabra. Si yo como pastor no le predico la palabra a la iglesia, voy a tener una iglesia mundana. Es verdad que hay gente que nunca se va a arrepentir, por más que usted les dé duro con la palabra o les predique mensajes fuertes. Hay gente que no va a cambiar igual, y es verdad. Pero si yo no les predico la palabra de la boca de 2 filos, que tiene que ver con la palabra completa del Antiguo, del Nuevo Testamento, también tiene que ver con una palabra un filo que te hiere, un filo que te hace sentir pecador. Es como la ley, te muestra tu pecado y te sientes miserable. Entonces, tiene un filo donde te muestra el pecado Dios y dice, tú estás mal. Y otro filo donde te saca el pecado, que es la gracia. Por un lado te lo muestra y por otro lado te lo corta, te lo saca, te lo estirpa. Porque la Biblia, cuando habla la Biblia, que una espada afilada da la impresión también de un bisturí que te estirpa el cáncer del pecado. Entonces, si nosotros no predicamos la palabra completa, el Antiguo, el Nuevo Testamento, nunca se va a estirpar el pecado de la iglesia. La gente nunca se va a convertir. Y a la gente hay que predicarle el Evangelio para que vengan a Cristo. A la gente del mundo yo no le puedo predicar duro, hay que hablar del Evangelio. La Biblia dice, vayan y prediquen mi Evangelio, buenas noticias. Pero a la gente que ya se convierte, que está en la iglesia, a eso hay que adoctrinarlo con todo el mensaje. Yo no saco nada de ir a decirle afuera, homosexuales hijos del diablo, se van a ir al infierno, porque no me van a entender. Yo tengo que ir afuera a predicar que Cristo ama, ¿cierto?, a este mundo y se entregó por ellos. Estando en delito y en pecado, Jesús murió para perdonarlos.
Pero una vez que los tengo dentro, yo tengo que aplicar el otro filo de la espada y decirle que ninguno que se echa con varones, que es adúltero, que es fornicario, que es ladrón, que es mentiroso, entrará al reino de los cielos. Yo no le puedo aplicar un filo de la espada a la gente que no tiene a Cristo porque están ciegos. Entonces yo le hablo el evangelio y luego los adoctrino. Primero se evangeliza, luego se discipula. ¿Me entiende? Pero tengo que predicarle la palabra completa. Y yo no sé cuánta gente en este momento que me está escuchando puede entender que cuando el Señor dice en Apocalipsis 2, verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Está hablando de los nicolaitas, gente licenciosa. Entonces, lo único que puede extirpar el cáncer del pecado es una palabra bien predicada. ¿Entienden? Una palabra expuesta. Ahora, ojo. Yo hacía una pregunta y la pregunta ¿es la palabra la espada del creyente? Todos me van a decir que sí. Pero cuando la Biblia habla de la espada, no dice que es la espada del cristiano. Dice la espada del Espíritu. ¿Y por qué es importante? Porque si fuera mi espada, yo la uso como quiero. Pero como es del Espíritu, y si la usa el Espíritu, voy a tener victoria. Voy a tener bendición. Voy a ser más efectivo porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora, ¿por qué a veces la palabra no es eficaz? Porque a veces es la palabra de Dios, pero la estoy usando yo a mi antojo para echar indirecta a la gente, para apalear. O para complacer a algún fariseo que me está escuchando. Entonces, la uso yo, pero no la usa el Espíritu. Pero cuando la espada no es mía, sino la espada la usa el Espíritu, es certero, es viva, eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. O sea, cuando la palabra es del Espíritu, todo es distinto. Siempre me recuerdo un testimonio que cuenta mi padre en una iglesia donde se congregaba por años. Había una pareja que nunca se casaba. Estaban en adulterio. Y los predicadores sabían que ellos vivían. Entonces se subían al púlpito y les daban duro. Y ellos decían amén, ellos decían gloria a Dios, ni se inmutaban. Pero un día le habló el Espíritu de Dios a través de la palabra. A alguien le habló, pero por el Espíritu. Hablaron con su pastor, dijeron, nosotros no podemos vivir porque estamos en pecado. Por lo tanto, de hoy nos separamos y nunca más somos fornicarios. Pero ¿cuál fue la diferencia? Porque lo otro se lo decían los hermanos. Usaban la palabra para darles duro. Pero un día se lo dijo el Señor a través de la palabra. ¿Me explico? La espada no es mi espada, es la espada del Espíritu. Una vez escuché la confesión de un predicador y me interesó y me quedó grabado porque yo soy predicador. Y este predicador dijo, tengo que confesar algo. Muchas veces yo usé a Dios. Interesante. Yo usé a Dios. Quiere decir que el predicador, a veces, él usó la palabra para predicar lo que él quería. Dice, otras veces me usaron los hombres. O sea, el predicador está confesando diciendo, yo dije lo que querían escuchar para caerle bien a la audiencia. Entonces, me usaron los hombres. Pero algunas veces fue Dios que me usó.
Ahora, yo quiero que siempre sea Dios. Porque cuando es Dios, la palabra va a penetrar en lo más profundo del alma, en lo más profundo del corazón. Y la espada del Espíritu es la palabra. Y yo quisiera que siempre fuera Dios que me usa. Porque a veces nosotros, también nuestra palabra es como golpes de espada. Dice la Biblia, la palabra del necio son como golpes de espada. A veces nuestras palabras también destruyen, hieren, matan. Y a veces nosotros los predicadores no nos damos cuenta que destruimos, herimos y hasta matamos el espíritu de los hermanos. Porque simplemente no estamos pidiendo dirección a Dios, no estamos pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos dirija, que Él sea el que hable por nuestra boca. Y dice la Biblia, las palabras del necio son como golpes de espada, pero las palabras del sabio son como un ungüento, son como un bálsamo que cura. ¿Y cómo necesitamos pedirle a Dios que cuando abramos la boca, esta palabra destruya el pecado, corte el pecado, pero que esta palabra también, que tiene la capacidad de herir, cure los corazones heridos? Porque la palabra tiene una capacidad de herir, pero la misma palabra te cura. Es como esos predicadores que predican fuerte, pero la gracia de Dios está en ellos, que al mismo tiempo te hieren, pero te curan. Pero a veces no es el Espíritu de Dios, son mis celos, son mis ideas, son mis posturas. ¿Cómo necesitamos, oh bendito Espíritu Santo, que la palabra se vuelva en nosotros la espada del Espíritu? Que no la use Daniel Lago, que la use el Espíritu. Y yo me he dado cuenta que cuando más quebrantado está mi corazón, cuando soy menos yo y es más Él, ese día la gloria de Dios cae sobre la iglesia. O sea, mientras tenga menos de mí y más de Él, tengo la convicción de que no soy yo, sino es Dios el que está ministrando. Y hoy necesitamos ministrar a mucha gente. Quiero que por favor entienda, con la espada del Espíritu, que es la palabra, porque esa espada va a cortar el pecado, esa espada va a cortar lo que no está dando fruto de nosotros, esa espada va, aleluya, va a cortar las obras licenciosas de los nicolaitas, que gente que profesa el cristianismo, pero no lo vive. Pero cuando no es el Espíritu de Dios, cuando no es la presencia de Dios, cuando no es Dios el que habla, entonces nada nos resulta y nos frustramos. Aleluya. Y Sataray. Me gozo, ¿sabe por qué me gozo? Porque el Espíritu de Dios en este mismo momento está cortando esas cosas que están en ti que a ti no te agradan. Aleluya. Mire lo que dice el Espíritu Santo en este momento. Eclesiastés 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, o sea, si a una espada de hierro pierde el filo, hay que añadir entonces más fuerza. O sea, nos frustramos, no corta nada, no corta ni la mantequilla, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, ¿cuántas veces nuestras prédicas son como hierro que perdió el filo? Y entonces más nos cuesta ministrar, más nos cuesta crecer, más nos cuesta evangelizar, porque hay que añadirle más fuerza. Pero cuando viene la palabra del Espíritu, es provechosa para dirigir, es provechosa para que Cristo haga lo que nosotros no podemos hacer. Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él es el que se está moviendo, Él es el que está haciendo. Y yo no sé cuánta gente en este momento entiende la necesidad que esa palabra, que es más cortante que toda
espada de dos filos. La espada de dos filos es un ejemplo, pero la palabra es más cortante. O sea, la palabra no es una espada, es más que una espada. Y yo quisiera en este momento, porque a veces ni siquiera el predicador dice nada, pero el Espíritu Santo ya te habló. Que tú le dijeras al Señor, Señor, yo quiero que tú cortes de mí todo lo que no glorifica tu nombre. Y esa espada, empecemos a usarla para cortar, para arrancar lo que el diablo ha querido plantar en el corazón, odio, rencilla, rencores, y que la unción me empiece a fluir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy les he predicado tu palabra. Señor, permite que ellos puedan entender tu palabra y que tu Espíritu Santo empiece a cortar en nosotros lo que no alaba tu nombre, lo que no glorifica tu nombre. Llévatelo de nuestras vidas. Señor, nuestro orgullo, nuestros pensamientos humanistas que nos separan de ti, y que la unción del Espíritu empiece a fluir, que nuestros mensajes sean de provecho, que la gente cambie, que la gente sea bendecida. Oh, poder de Dios, fluye. Anda, raba, soto, roco, maizala. Fluye, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, recibe la bendición. Si estás escuchándome por el Facebook, escríbeme un amén. La recibo. Recibe la bendición. Recibe salud. Recibe prosperidad. Recibe fertilidad. Ese vientre que no puede sujetar las criaturas, que aborta espontáneamente, hoy Dios lo afirma, y en ese vientre se va a formar una criatura, un hijo varón. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Recibe la palabra. Si es para ti, créelo. Es palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Dígame amén. Recibo la palabra. Dios está ahí obrando. Dios está ahí obrando. Bueno, se me acabó el tiempo. Nos encontramos hoy día en el culto, acá en Macul. Vamos, Moisés, nos despedimos. Que el Señor me los bendiga. A ver si puedes tirar la cuña de los cultos para que los hermanos puedan venir acá. Ahí están recibiendo la palabra Rita Palma, aleluya, Irma Cerón, Natalie Álvarez, Ariel Muñoz, alabado. René Rosa está recibiendo la palabra. Elizabeth, Sandra recibe la palabra. Jessica recibe la palabra. Eso es. Escríbeme nomás. Dios te bendiga y esta espada corte todo lo que tiene que cortar. En el nombre de Jesús. Nos falta el culto. Que Dios te bendiga.